con el tema del día de hoy, al cual he titulado La vida bien definida. Yo creo que muchos de los que estamos conectados esta noche podremos recordar esos televisores blanco y negro. Fíjense que en 1968, curiosamente, cuando yo nací, mis papás tuvieron la oportunidad de adquirir el primer televisor que, ¿cómo se llama? Ay Dios. La vida bien definida es el tema del día de hoy. En 1968, mis papás tuvieron la oportunidad de adquirir el primer televisor que tuvimos como familia. Y era un televisor grande, de esos armatostes así, y en blanco y negro. No sé si ustedes lo recuerden. El año de mi nacimiento fue el año de las Olimpiadas de 1968 aquí en México. Y pues eso llevó a mi papá a tener el deseo de adquirir un televisor de esa naturaleza y poder ver de alguna manera lo que transmitían en ese tiempo. La verdad es que yo recuerdo perfectamente bien en mi niñez cómo era la condición de ese tipo de aparatos. Normalmente no se podía conseguir una imagen muy buena, pues siempre estaba borrosa, llena de distorsiones, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerden o a ustedes les tocó vivir la experiencia del que un hermano se subía a la azotea a mover la antena y el otro desde abajo, dale más, a la izquierda, a la derecha, regresa, ya te pasaste. Y ahí estaba, ¿no? Tratando de encontrar correctamente la señal. Aunado a eso, no sé si se recuerdan que pues en ese tipo de televisores se utilizan perillas para cambiar los canales. No existían los controles remoto y había dos tipos de perilla dentro de una misma, o sea, una misma se conformaba por dos. La perilla grande, que era la que nos permitía cambiar los canales, ¿verdad? Y la perilla de adentro, normalmente venía estriada como para poder tener la manipulación correcta, era la que nos permitía tener la sintonía, entre comillas, fina. En aquellos tiempos uno le movía esa perilla y como que empezaba a alinearse. Y me recuerdo que esa televisión en particular tenía otras perillitas en donde se podía ajustar la señal vertical y la horizontal. Entonces era un lío, ¿verdad? Era un verdadero lío el poder ver un programa. De hecho, pues todavía se tardaba un poquito en calentarse la televisión hasta que los bulbos empezaban a funcionar y de repente ya aparecía la señal. Y el punto era de que la situación, ¿verdad? Era medio crítica. Cuando empieza a avanzar la tecnología, pues obviamente empezamos a tener antenas de otro tipo y que nos daban la capacidad de tener imágenes claras y más nítidas. Y obviamente, pues el entretenimiento mejoró muchísimo, notablemente. Ya cuando tenía yo por ahí de los 8 o 9 años, ya disfrutábamos con mi papá la función sabatina de box, que era lo que más nos gustaba a él y a mí a ver juntos. Y me recuerdo perfectamente bien de los partidos de béisbol. Ya por estas temporadas, bueno, ya pasó, que eran las finales del béisbol en octubre, me recuerdo. Y eso era lo que disfrutaba con mi papá en aquellos tiempos. Todo esto lo narro porque pues ahora, ¿verdad? No solo tenemos televisión a color, mis amados hermanos. Ahora podemos también disfrutar de algo pues que para muchos de nosotros ya es como que normal, la alta definición. Habrá familias que por el espacio, el lugar donde se encuentran, no, a lo mejor no tengan la posibilidad de la alta definición, pero sí ya la definición, la nitidez es exageradamente, increíblemente mayor de lo que pudimos vivir en aquellos tiempos. Ahora ya no hay líneas difusas o distorsiones, ¿verdad? Se produce una imagen mucho más rica,
más fuerte y más vibrante que nunca. De hecho, prácticamente es como si estuviésemos en el lugar del acontecimiento de lo que se está transmitiendo. ¿Por qué? Porque en lugar de blanco y negro o incluso de color, ¿verdad? Ahora en nuestra vida en Cristo, a lo que a nosotros verdaderamente nos atañe aprender, no propiamente es la tecnología humana, sino lo que Jesucristo nos ofrece, ¿verdad? En lugar de una vida en blanco y negro o hasta incluso de color, como les decía, Jesús nos ofrece una vida completamente bien definida. En términos tecnológicos, podríamos llevarlo a una vida en alta definición, en HD, ¿verdad? Esa es la realidad. Cristo nos ofrece ese tipo de vida, mis amados hermanos, donde hay nitidez, donde hay claridad, donde hay verdaderamente una condición de producir una vida más rica, más abundante, más fuerte, más vibrante en Cristo Jesús. Quiero comentarles que en griego hay dos términos para la palabra vida, o sea, utilizan dos palabras para expresar lo que es vida. La primera palabra es la palabra bios. ¿Qué es la palabra bios? Es de la cual obtenemos nosotros, por ejemplo, el término de biológico, en donde propiamente lo que está sucediendo es lo que vivimos. El punto de biológico o bios, ¿verdad? Es la condición de estar más vivos que muertos, así de sencillo. O sea, la mera existencia aquí en la tierra. La otra palabra es zoe, que significa la abundante, la completa, la espaciosa, la sincera y la rica vida de la que habla nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 10 de Juan 10, del capítulo 10 de Juan, dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Allí, por ejemplo, se utiliza la palabra zoe, ¿ok? Entonces, Dios, Jesucristo mismo, nos habla de una vida de satisfacción y una vida con un propósito en Cristo Jesús, un propósito perfecto, ¿ok? Entonces, esta es la vida en HD. Esta es la vida que tú y yo tenemos que aprender a vivir. La vida bien definida. Amén. Entonces, vamos a leer en Proverbios 11, del versículo 19 al 28, cómo es que vamos a poder disfrutar de esa vida en HD, en alta definición. Dice la palabra de Dios, Proverbios 11, del 19 en adelante. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapare el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Recuerden que el libro de los Proverbios es un libro práctico, ¿verdad? Es un libro que nos da una sabiduría práctica, una sabiduría que podemos poner de inmediato en acción. Por lo tanto, este libro nos presenta dos caminos normalmente, ¿verdad? Uno nos lleva a la muerte, como lo leímos ahí en el versículo 19, y el otro nos conduce a la vida. Ya depende de cada uno de nosotros qué camino queremos escoger, por cuál camino queremos caminar, ¿verdad? El camino que lleva a la muerte es el camino del mal, el camino de la perversidad, el camino de la maldad, el camino de la mezquindad, el camino del acaparamiento,
y también el camino de la confianza en la riqueza material. Es el camino que nos lleva a muerte, mis amados hermanos. Así lo acabamos de leer. Pero el camino que lleva a la vida es para aquellos que son justos. Ahora, ¿quiénes son justos? Quiero leerles del libro de la Carta de los Romanos, capítulo 3, del versículo 21 al 25, para tener una referencia muy clara de quién es justo. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tú y yo cometimos una cantidad de pecados, pero la gloria sea para nuestro Señor, porque obviamente ahora nosotros somos llamados justos por medio de la fe que ejercemos en Cristo Jesús. Romanos 5:1 es bien claro también, ¿verdad? Ya lo hemos repetido muchas veces, pero se los voy a volver a decir. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, tú y yo somos justos delante de Dios, porque hemos ejercido fe en Cristo, en la sangre de Cristo. Amén. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer del libro de Proverbios, vemos una descripción de cómo es esta vida. No es mera existencia, o sea, no se está refiriendo al bios, sino más bien se está refiriendo al Zoe, a la vida de alta definición, a la vida bien definida. O sea que significa disfrutar de la complacencia de Dios. Cuando tú y yo venimos a complacer a nuestro Dios, es allí a donde tú y podemos verdaderamente disfrutar esa vida de abundancia. Es una vida de liberación. ¿Por qué? Porque siempre va a resultar bien. Cuando tú y yo nos decidimos a complacer a Dios, nos decidimos a hacer su voluntad, nos decidimos verdaderamente a estar en los caminos que Dios nos ha marcado, en las obras buenas que Él preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos, pues siempre va a resultar bien. Nunca nos vamos a equivocar, mis amados hermanos. Nunca vamos a fallar, nunca vamos a pecar. Está en esa condición. Y es así como nosotros podemos disfrutar de la vida eh, eh, abundante que Cristo nos ofrece. Cuando eres generoso, por ejemplo, prosperas. Curiosamente, entre más das, entre más generoso eres, Dios nunca se va a quedar con nada. Él no es un Dios deudor. Él ha prometido que cuando nosotros damos generosamente, Él abre la ventana de los cielos. ¿Por qué? Porque Él comprueba que nuestro corazón no está en el tesoro de las riquezas, mis amados, sino que nuestro corazón está en la fe que tenemos en Cristo. Y sabiendo que Dios es el proveedor de todas nuestras necesidades, cuando nosotros somos generosos, lo único que estamos verdaderamente mostrándole a Dios es que confiamos en su provisión y no en nuestras riquezas. Que si el día de hoy el Señor nos proveyó y nosotros podemos generosamente dar de lo que el Señor nos ha bendecido, Él en automático entiende perfectamente bien que nuestra riqueza está en Él y que nosotros confiamos en Él. Porque si hoy nos proveyó, tenemos la seguridad y la confianza de que el día de mañana también lo va a hacer. Y el día que sigue. Amén. Entonces, cuando animamos, por ejemplo, a los demás, pues somos animados. Cuando tú y yo nos comportamos en una actitud, ¿verdad? De poder ser propositivos, de tener una actitud optimista, de alentar a los demás, de decirle ánimo, sí se puede, en Cristo Jesús todo lo podemos porque Él es el que nos fortalece. Cuando, por ejemplo, ahorita que estamos pasando por la situación que estamos viviendo, tenemos contacto con alguien y nos dice, por favor, ora por mí porque estoy mal, ora por mis seres queridos porque desgraciadamente están ahorita en la condición de COVID y nos unimos en oración y les damos ánimo, les damos fortaleza. ¿Quién creen que sale más animado de todo esto? Nosotros, porque aparte de echar a caminar nuestra fe,
de echar a andar nuestra fe y vivir en la fe, recibimos la bendición de Dios, porque entendemos que Dios no solamente va a animar a aquellas personas por las que estamos orando, sino también viene el ánimo para nosotros de seguir adelante, de ver que Dios nos está utilizando para su gloria, de llevar la palabra de Dios, de poder externarle a la gente el amor de Dios hacia sus vidas. Y quiero decirles que esto no significa que la vida no tenga dificultades, ¿verdad? Que no tenga desafíos, que no tenga sufrimientos. Pero en última instancia, mis amados, seremos colmados de bendiciones, así como lo dice el versículo 26 del Proverbios número 11. Allí encontrarás la buena voluntad de Dios y sobre todo te renovarás como el follaje, ¿verdad? Eso lo dicen los últimos versículos de este proverbio. Se los voy a volver a decir. Dice, el alma generosa, el versículo 25, será prosperada. Y esa es una promesa de Dios, ¿eh? Dice, y el que saciare, él también será saciado. El versículo 26 dice, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Ustedes han visto cuando hay gente que desgraciadamente tiene la actitud de acaparar eh, eh, los bienes y no deja nada para nadie más, pues desgraciadamente esa persona normalmente recibe mucha maldición. ¿Por qué? Porque no permite que las demás personas puedan tener provisión, ¿no? Y dice, pero bendición será para la cabeza del que lo vende. O sea, aquella persona que no acapara, sino que de lo que tiene, aun cuando lo venda, pero hay provisión para los demás, ¿verdad? El versículo 27 dice, el que procura el bien buscará favor, o sea, será bendecido. Mas el que busca el mal, pues el mal vendrá a su vida. Y el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como las ramas. Por eso comenté que nosotros vamos a estar siendo renovados constantemente como el follaje. ¿Por qué? Porque somos justos en Cristo Jesús. Amén. Debemos darle gracias a Dios porque siempre nos da la justicia de Cristo por la fe que ejercemos en Él y nos pone en un camino que nos conduce a la vida eterna. ¿Quién es ese camino? Jesucristo fue muy claro cuando dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, la fe que ejercemos en Cristo nos pone justamente en el Señor, en Cristo mismo, para caminar el camino correcto. Y esto nos conduce a la vida eterna, mis amados. Vamos a leer el Evangelio según Juan, capítulo 5, del versículo 31 al 47, donde se nos enseña a buscar a Jesús todos los días de nuestra vida. ¿Y qué creen? Que verdaderamente lo vamos a hallar todos los días de nuestra vida. Cuando tú y yo nos atrevemos a buscar a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, Él se deja encontrar fácilmente. ¿Por qué? Porque nos ama, mis amados, porque somos sus hijos, porque Él justamente es lo que desea, que tengamos esa interacción con Él, constante. Entonces, de Juan 5:31 en adelante dice, está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no creen. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo los conozco, que no tienen temor de Dios en ustedes.
Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues si reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único, no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Fíjense bien cómo el Señor nos lleva a que busquemos nuestra relación personal con Cristo. Si no vemos que la Biblia trata acerca de Jesús y de la relación con Él, su lectura puede fácilmente convertirse en una actividad simplemente académica, seca y árida. Pero una vez que entendemos que todo lo que se ha escrito en la palabra de Dios es acerca de nuestro Señor Jesucristo y que el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, es una manera de crecer en nuestra relación con Él, se va a convertir en la fuente de tu vida. Amén. Es realmente lo que nos está diciendo este texto que acabamos de leer. La forma de encontrar la vida es venir a Jesús. En numerosas ocasiones, especialmente en el Evangelio de Juan, Jesús se refiere a esta vida como la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna, pues proviene de la relación que nosotros mantenemos con el Dios vivo y verdadero. Más adelante, cuando estudiemos el capítulo 17 de Juan, justamente en unos días, en el versículo 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿verdad? Entonces, la vida eterna proviene de nuestra relación personal con Dios. Y es por eso que tú y yo tenemos que constantemente estarla alimentando. Es como cuando sembramos una planta. Tenemos que ponerle agua suficiente, pues todos los días, mis amados. Tenemos que abonarla, tenemos que cultivarla propiamente para que esa planta florezca. Es así nuestra relación, no solamente con las personas, porque lo de menos es mantener una relación con quien vemos, a quien podemos palpar, a quien podemos saludar de mano, a quien podemos abrazar, pero también es nuestra condición de una relación con Dios, esa relación vertical, en donde aun cuando no podemos ver a Dios, así como dice nuestro Señor Jesucristo, nadie ha escuchado su voz, nadie le ha visto, nadie sabe cómo es su aspecto, pero ahora nosotros podemos tener una revelación clara a través de las Escrituras. Por eso, ¿verdad? Nosotros necesitamos escudriñar constantemente la palabra de Dios para ir obteniendo cada vez más luz y ir propiamente reconociendo el carácter de Dios, hasta el aspecto mismo de Dios, vamos a poder llegar a vislumbrar a través de la palabra, porque Él nos da muchos rasgos de su personalidad. Entonces, la vida eterna proviene de esta relación con Dios que comienza ahora y continúa para siempre. Porque se los he dicho en varias ocasiones que cuando empezamos a conocer a Dios, empezamos a vivir la vida eterna. Efectivamente, así es. Esa es la vida en HD, en alta definición, que nuestro Señor Jesucristo ahora nos está proveyendo. Y esa es la vida que debemos de disfrutar. Si anteriormente disfrutábamos de un televisor en blanco y negro, quienes tuvimos la oportunidad de eso, pues cuánto más ahora podemos verdaderamente tener la diferencia y disfrutar mucho más un televisor en HD, ¿verdad? En alta definición. Ahora, ¿cómo puedes saber que Jesús realmente es quien dice ser? Que realmente es Dios hecho hombre. Pues al igual que en un tribunal de justicia, aquellas personas que han tenido que presentarse ante un tribunal para ser enjuiciados, ¿verdad? Pues asimismo, ¿verdad? Jesús llama a 4 testigos. Normalmente cuando tenemos una situación de litigio en un tribunal propiamente dicho, se lo llaman a algunos testigos, a quienes quiera presentar tanto la parte acusadora como la parte acusada. Entonces Jesucristo llama a 4 testigos como prueba de cargo en su caso, para testificar que verdaderamente Jesucristo es el Señor. Es Dios mismo hecho hombre que vino aquí a la tierra para
cumplir el objetivo que él se planteó, para poder llegar al punto de que en la cruz del Calvario pudiera decir, consumado es. Y a partir de ahí, todos los beneficios que él alcanzó en la cruz del Calvario, ahora nos sean imputados a nosotros. Amén. Todos esos méritos que Jesucristo ganó a través de su muerte y resurrección, ahora nos han venido a ser dados. Y por eso ustedes y yo podemos vivir esa vida de abundancia, esa vida de plenitud. Entonces, vamos a ver cuál es el primer testigo llamado por Jesús, ¿verdad? Y es otra persona. Concretamente, Juan el Bautista. Juan vino como testigo para dar propiamente eso, un testimonio. Hoy en día, mis amados hermanos, hay más personas que nunca, ¿verdad? Más de casi 10,000 millones de personas señalando a Jesús como testigos. Y concretamente hay más de 2,000 millones de seres humanos que creen en Jesucristo. Gloria sea para el Señor, ¿verdad? Entonces, todos y cada uno de los que creemos en Jesucristo, precisamente podemos señalar a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Salvador. El segundo testigo llamado por Jesús es la obra de su propia vida. Este testimonio, pues obviamente tiene mucho más peso de lo que tú y yo pudiéramos testificar, ¿verdad? Pues solamente dice y declara correctamente ahí en Juan 5:36, es la misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo. O sea, está ejerciendo propiamente la labor de Dios aquí en la tierra. Y es lo que vino a hacer. Esta tarea culmina con la resurrección de aquel Cristo que fue crucificado, ¿verdad? En cuanto dice, todo se ha cumplido. Lo vamos a ver en Juan 19:30. Consumado es, todo se cumplió. El objetivo de que Dios bajara a la tierra fue cumplido a cabalidad en la persona de Jesucristo, allí en la cruz del Calvario. Amén. Por lo tanto, Él puede llamar a un tercer testigo, ¿verdad? Que es el testimonio del Padre. Lo acabamos de ver ahí en Juan 5:37. Y también podemos experimentar hoy el testimonio del Padre por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso lo vamos a leer en Juan 15:26 más adelante. Y el cuarto testigo llamado por Jesús, ¿quién cree que son? Él mismo lo dijo, las Escrituras, ¿verdad? En Juan 5:39, ¿verdad? Dice, toda la Biblia trata acerca de Jesús y de cómo iniciar verdaderamente una relación con Él. Jesús dice ahí en Juan 5:39, las Escrituras dan testimonio de mí, y continúa explicando que lo que Moisés escribió acerca de Él ahora se estaba cumpliendo. Recuerden que desde Génesis 3:14 y 15 se da la primera profecía acerca de la venida del Mesías, del esperado, del ungido, del deseado, del amado, del Hijo de Dios mismo aquí en la tierra. Gloria sea para Él, ¿sí o no? Entonces, es posible estudiar siempre las Escrituras, porque ahora ya las tenemos en las manos. Pero muchas ocasiones no podríamos entender el punto crucial, el punto medular, el punto central. Jesús le señala a los líderes religiosos, ahí en el versículo 39 y 40 de Juan 5, dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hay la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Recuerden lo que Juan 1:11 dice. Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, ¿verdad? ¿Quiénes no le recibieron? Los judíos, porque ellos esperaban a un caudillo, una persona que sacara las armas físicas y libertara al pueblo de la condición que estaba viviendo en el yugo de los romanos. Los judíos pensaban que el Mesías iba a venir en una condición agresiva en contra de los romanos, ponerlos en su lugar y darles la libertad que tanto anhelaban los judíos.
pero recordemos cómo Dios obra. Su condición no es física, mis amados hermanos, no es tanto lo físico. La condición de Dios a la que verdaderamente nos quiere llevar es a la realidad espiritual. Y desgraciadamente los judíos no querían tener esa vida porque no comprendían realmente, ¿verdad? El testimonio que las mismas escrituras daban acerca de Jesús. Y no lo comprenden hasta ahora. Fíjense que a pesar de las muchas pruebas acerca de Jesús, llegar a Él es en última instancia un acto de voluntad. Independientemente de que tengamos las pruebas suficientes, ¿verdad? Hay gente que está palpando, ahora sí que está viendo y no ve, y no quiere llegar a Jesús, porque su acto de voluntad es contrario, porque se declaran ateos, porque no quieren cambiar de religión, porque qué van a decir sus compadres, qué van a decir sus hermanos, qué va a decir la gente. Y entonces tendríamos que atender a una pregunta básica que nos hace la palabra de Dios en Gálatas 1:10. Dice que pues, ¿busco ahora el favor de Dios o de los hombres? ¿Busco todavía agradar a los hombres? Dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces, en última instancia, llegar a Cristo es un acto de voluntad y por eso tiene que ejercerse la fe. Aquí no se trata de que te pongan una pistola y que te obliguen o que te hagan manita de puerco para que declares a Jesucristo como Señor y Salvador. De hecho, no lo hicieron. Tú veniste voluntariamente en un acto explícito, bien definido, a rendirte delante del Señor, a recibirlo como el único y verdadero Salvador de tu vida, y eso te lleva a la condición de la vida eterna. Algunos, así como lo indica nuestro Señor Jesucristo, dice, no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿Y por qué alguien se negaría a recibir la vida eterna, mis amados? Primero, algunos no están dispuestos a poner a Dios primero en sus vidas, como lo dice el versículo 42, mientras que otros están más preocupados por lo que la gente piensa que por lo que Dios piensa. El versículo 44 nos los dice. Algunos simplemente se niegan a creer a pesar de las pruebas. Así lo dice el versículo 47. Y el versículo 46 dice, si en verdad le creyeran a Moisés, o sea, le están tirando directo a los judíos, ¿verdad? Porque los judíos se jactan de conocer la ley, de tener la Torá bien estudiada, se la aprenden prácticamente de memoria, y la Torá propiamente viene a ser los 5 libros de la ley, o sea, el Pentateuco, y se lo saben prácticamente de memoria desde edades muy tempranas, hermanos. A la edad de 5 años, un judío prácticamente ya tiene que estar recitando la Torá. Y no es porque la lea, sino porque constantemente se la están declarando sus padres al grado de que se la aprenden de memoria. Y ya después tendrá la oportunidad de leer. Si es que aprende a leer muy pronto, pues la estará leyendo. Pero si no, se la saben prácticamente de memoria. Entonces, dice, si en verdad le creyeran a Moisés, pues me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí todo lo que estoy ejecutando en este momento. Ese era el tiempo en el que Dios se estaba manifestando para cumplir una cantidad increíble de profecías. Alrededor de 750 profecías se cumplieron a cabalidad en la vida de Jesucristo. Entonces, viene una realidad. Hay mucha gente que no quiere venir a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús toca nuestro pecado fundamental, por el que buscamos continuamente el honor, la gloria, la admiración de los demás. Y pues con ello estamos buscando nuestra propia vanagloria. Jesucristo toca el pecado en el cual la gente está inmerso. ¿Ah? Y mucha gente prefiere mejor mantenerse en la oscuridad a que la luz exponga su pecado. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo era adúltero, porque lo fui, cuando yo era promiscuo, cuando yo era esa persona que no me importaba estar con personas que no me correspondían,
pues yo no quería venir a Cristo porque sabía que el día que me enfrentara a la luz de Cristo, toda mi basura, toda esa condición de pecaminosidad se iba a exponer. ¿Y a quién le gusta que lo expongan? A nadie, ¿verdad? Verdaderamente a nadie nos gusta que nos expongan. Pero gloria sea para Dios, porque cuando tomé voluntariamente la decisión de seguir a Cristo, aun cuando se expuso mi pecado delante de Dios, la gloria sea para el Señor, porque fue allí donde el Señor me dio la libertad, limpió mi vida, perdonó mis pecados, me perdonó propiamente y me dio la oportunidad de tener un cambio, de verdaderamente venir a los pies de Cristo y, y empezar a tener una nueva vida. Y eso es lo que me motiva y es lo que nos debe motivar a constantemente buscar a Jesucristo, a tener esa relación para mantener esa vida en alta definición, bien definida en Cristo. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que nuestras actitudes sean propias de un hijo de Dios, que poco a poco nos vaya cortando esa cola que nos puedan pisar, quitando de nosotros la basura que nos impide estar limpios y plenos delante de Dios, todas esas mentiras, la ira, no sé cuántas otras cosas pudiera empezar a quitar de nuestras vidas, ¿verdad? Poco a poco el Señor nos va limpiando. Entonces, no debemos preocuparnos por lo que piensen los demás, mis amados. Lo que verdaderamente importa es qué piensa Dios de ti. El hecho de que podamos encontrar a Jesús hoy nuevamente y cada día de nuestra vida, pues nos permite verdaderamente disfrutar de esa vida de abundancia, de esa vida completa, de esa vida espaciosa, de esa vida sincera, de esa vida en HD que Jesús ofrece. Esa vida bien definida. Amén. Podemos el día de hoy levantar una oración sencilla y decirle, Señor Jesús, hoy vengo a ti, que eres la fuente de la vida. Te pido que al estudiar las escrituras, como lo hemos venido haciendo estos días, Señor, mi corazón arda dentro de mí cada vez que te encuentro. Y gloria sea para tu nombre, porque te dejas encontrar fácil cuando empezamos a escudriñar tu palabra. Y es así como nuestro corazón arde. Y eso es lo que debe de motivarnos, mis amados hermanos, a cada día, ¿verdad? Buscar la palabra de Dios. Permitir que el Señor nutra nuestra vida espiritual a través de ese maná que viene del cielo, su bendita palabra. Él nos da la oportunidad de examinar muchos ejemplos bíblicos, ¿verdad? ¿Para efecto de qué? De que podamos tomar ejemplo propiamente para nuestras vidas y no tener que caer en la misma piedra donde los ejemplos bíblicos nos enseñan. ¿Sí o no? Nosotros ahora tenemos la gran oportunidad, mis amados hermanos, de, ¿cómo les puedo decir? Aprender en cabeza ajena. Eso es lo que verdaderamente el Señor Jesús nos ofrece a través de su santa palabra. Es por eso que tenemos que escudriñar constantemente la palabra para efecto de ¿qué? De poder aprender de los errores pasados y venir a una vida diferente, a una vida nítida, plena y total. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a levantar nuestra oración y que el Señor se siga glorificando. Amén.